Estaba frente a él, en el claro, con los pies descalzos sobre la tierra helada, y ni siquiera sentía el frío que intentaba morderme los tobillos. José, el hombre que mi padre me había vendido, parecía más pequeño de lo que lo recordaba, acobardado, con el rostro hinchado y amoratado donde mi candelabro se había encontrado con su mejilla. Había rabia en sus ojos cuando me vio. Sí, pero también algo más, algo retorcido y familiar que me revolvió el estómago. Posesividad. Ahí está, escupió, su voz áspera, como si el propio aire del bosque le quemara la garganta. Mi mujer, vuelve por tu propiedad, lobo. Carlos no se movió, no dijo una palabra. Se quedó un poco detrás de mí y a mi izquierda, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, una presencia sólida y amenazante. Esperaba, siempre esperaba. Una de las primeras cosas que aprendí sobre él fue esa quietud, esa paciencia de depredador. Di un paso al frente. Mis pies, aún doloridos y con alguna herida, no temblaron. El abrigo que me había prestado, una piel gruesa y cálida, cubría mis hombros, y la cicatriz incipiente sobre mi ojo izquierdo era visible para todos. ¿Mi mujer? Jamás. Nunca fui tu mujer. Me compraste a un borracho que no tenía derecho a venderme, y trataste de tomar lo que nunca te ofrecí. Te golpeé, huí y nunca me oyes. Nunca regresaré. El rostro de José se retorció, sus ojos inyectados en sangre. Infrágil, pequeña, elige tus próximas palabras con mucho, mucho cuidado. La voz de Carlos cortó el aire del claro como una hoja recién desenvainada. Aún no se había movido. Ni siquiera lo necesitaba. La autoridad en su voz era absoluta, el tipo de poder que no necesitaba elevarse para hacerse sentir. Ana y Juan, sus segundos, estaban como estatuas a los flancos de los prisioneros, sus rostros impávidos, tallados en piedra. José miró a Carlos, lo miró de verdad, y por primera vez vi un miedo real en los ojos del mercader. Ese tipo de pavor que te invade cuando comprendes de repente que eres minúsculo, frágil, ante algo que podría aniquilarte sin esfuerzo. Fue entonces, con la mirada de Carlos, ese poder silencioso que llenaba el aire, cuando mi mente retrocedió a aquella noche, a la desesperación que me había impulsado hacia lo desconocido. Me acuerdo del fuego, del olor a madera quemada y a la gente gritando, el humo espeso que me asfixiaba mientras corría. Atrás quedaba el pueblo, consumido por las llamas que, de alguna forma, simbolizaban mi propia vida. Había sido vendida por mi propio padre a ese hombre, José, por 3 cabras y una rueda de carreta. Me lo dijo, con esa mirada vidriosa y la boca torcida por el alcohol. Sé agradecida, María. Ahora tienes un hombre que te mantendrá. Agradecida, como si ser objeto de un trueque fuese algo por lo que una mujer deba arrodillarse y dar las gracias. Recuerdo haber bajado la vista, como mi madre me había enseñado antes de que la fiebre se la llevara. Recuerdo haber sonreído, una mueca tensa que esperaba engañarle. Dejé que los dedos de José se cerraran sobre mi muñeca como un grillete. Y luego esperé. La música era ensordecedora, el aguardiente corría libre, y José se volvió para reírse de algo que uno de sus hombres había dicho, su agarre aflojándose lo justo. Y yo corrí como algo salvaje y desesperado, como un animal que se ha roído su propia pata para escapar de una trampa. Corrí sin nada, sin zapatos, sin capa, sin comida, sin armas, nada más que el latido del corazón golpeándome las costillas y un único pensamiento ardiente.
Prefería morir en el bosque de espinos que vivir un día más como algo que podía ser poseído. ¿Qué elección era esa? Una trampa contra otra, supongo. Mis pies desnudos se abrieron contra el suelo helado mientras atravesaba la última hilera de campos de trigo. El dobladillo de mi vestido, desgarrado de la perilla de la puerta, se convertía en jirones. La sangre de un corte superficial sobre mi ceja me caía tibia sobre el ojo izquierdo, empañando el contorno de los árboles en una mezcla de negro y gris. No me la limpié, no aminoré la marcha. Cada aliento entrecortado que llegaba a mis pulmones sabía a ceniza y a pino, y a ese filo limpio y cortante del aire invernal que significaba que el bosque de espinos estaba cerca, suficientemente cerca. Podía oír a los hombres de José detrás de mí. Dos de ellos, quizás tres, sus botas pesadas y torpes en la escarcha. Estaban borrachos. Habían estado bebiendo desde que empezó la hoguera, desde que mi padre me había empujado la mano contra la palma sudorosa de José. Maldito sea. El arboleda me engulló por completo. La oscuridad fue inmediata y absoluta. La espesura de las copas era tal que la luz de la luna no podía penetrarla, y tropecé hacia adelante con las manos extendidas, mis dedos chocando contra la corteza y el musgo helado. Los sonidos de la persecución se desvanecieron a mis espaldas, reemplazados por algo peor, el silencio. No el silencio confortable de una habitación vacía, sino el silencio de algo que observa, de algo consciente, el tipo de silencio que oprime la piel y eriza los finos vellos de mi nuca. Seguí adentrándome. El suelo bajo mis pies cambió de tierra congelada a algo más suave, cubierto de agujas de pino y hojas en descomposición. El frío era brutal ahora, filtrándose por mi fino vestido y asentándose en mis huesos como algo vivo. Mis dedos se habían adormecido. Mis labios estaban agrietados. Cada exhalación salía en una nube pálida que se desvanecía antes de formarse por completo. No sé cuánto tiempo caminé. El tiempo perdió su significado en la oscuridad. Pudo haber sido 1 hora. Pudo haber sido 3. Todo lo que sabía era que mis piernas temblaban, que el corte sobre mi ojo había dejado de sangrar y ahora pulsaba con fuerza, y que, si no encontraba refugio pronto, el frío terminaría lo que los hombres de José no habían logrado. Quizás eso era lo que realmente buscaba. El final. Fue entonces cuando lo olí. Humo de leña. No el humo acre y asfixiante de la hoguera del pueblo, sino algo más rico, controlado. El tipo de fuego que había sido construido por alguien que sabía lo que hacía. Me detuve, apoyé la espalda contra el tronco del árbol más cercano y traté de pensar a través de la niebla del agotamiento. Fuego significaba gente, y gente en el bosque de espinos significaba peligro, porque nadie vivía en el bosque de espinos. Todos en mi pueblo lo sabían. El bosque estaba maldito, decían, reclamado por bestias y magia antigua, y cosas que andaban a 2 patas pero no eran humanas. Pero el frío ya estaba en mi pecho, y mi corazón se ralentizaba de una manera que me asustaba más que cualquier bestia. Seguí el humo. El claro apareció sin previo aviso. En un momento estaba abriéndome paso entre una maraña de zarzas cubiertas de escarcha, y al siguiente estaba al borde de un espacio abierto, tal vez 30 pasos de ancho, donde los árboles se habían retirado como si algo les hubiera ordenado hacer sitio. Un fuego ardía en el centro, brillante y constante, proyectando largas sombras sobre el suelo cubierto de nieve. Y había un hombre sentado junto a él. Era el hombre más grande que jamás había visto. No en la forma del herrero del pueblo, que era grueso y redondo, y se movía como algo tallado en un tronco. Este hombre estaba construido como un arma.
hombros anchos que se estrechaban hacia una cintura estrecha, brazos musculosos visibles incluso a través de la tela oscura de su túnica. Sus piernas estaban estiradas ante él, cruzadas por el tobillo, como si estuviera sentado frente a un hogar en algún gran salón, en lugar de en medio de un bosque maldito en pleno invierno. Su cabello era negro, no castaño oscuro, no casi negro, negro como el espacio entre las estrellas, corto a los lados y más largo en la parte superior, cayendo sobre su frente de una manera que debería haber suavizado su rostro, pero no lo hizo. Su mandíbula era afilada, sombreada por la barba de varios días, y su boca estaba en una línea que podría haber sido aburrimiento o irritación o algo completamente distinto. No levantó la vista cuando tropecé en el claro. Eso fue lo primero que me pareció extraño. Yo venía abriéndome paso entre la maleza con toda la gracia de una cierva herida, y este hombre ni siquiera se inmutó, no buscó la hoja que podía ver enfundada en su cadera, no se tensó, ni se giró, ni hizo nada de lo que hace una persona cuando un extraño aparece de la oscuridad. Él había estado esperando. La comprensión me golpeó como agua fría, y di un paso atrás, pero mis piernas me traicionaron. Mi rodilla cedió, el suelo se precipitó hacia mí, y me apoyé en mis manos, las palmas raspándose contra la tierra helada, y me oí emitir un sonido que era algo entre un jadeo y un sollozo. «Estás sangrando». Su voz era baja y áspera, como piedras arrastradas sobre grava. Pero había algo debajo de la aspereza, algo casi cuidadoso. Levanté la cabeza. Ahora me miraba. Sus ojos eran del color del ámbar quemado, dorado y luminoso a la luz del fuego, y estaban fijos en mí con una intensidad que me revolvió el estómago, de una manera que no tenía nada que ver con el miedo, o quizás todo que ver con él. «Estoy bien», dije, y mi voz salió como un susurro roto que no convenció a nadie, y menos a mí. Algo brilló en esos ojos ámbar. No lástima. Habría odiado la lástima. Era algo más cercano al reconocimiento. Como si hubiera visto a alguien sangrando y mintiendo al respecto antes. Como si él mismo hubiera sido ese alguien. No se movió hacia mí. En cambio, se estiró a su lado y sacó una gruesa capa de piel de un paquete que no había notado, y la lanzó por el espacio que nos separaba. Aterrizó a mis rodillas, pesada y cálida, con el calor residual de haber estado cerca del fuego. «Póntela antes de que mueras congelada». Una pausa. «Luego podrás decirme de quién huyes». Mis dedos se cerraron alrededor de la piel. Era increíblemente suave y su calidez casi me hizo llorar. Me la puse sobre los hombros con manos que temblaban tanto que apenas podía agarrar los bordes. «¿Qué te hace pensar que huyo de alguien?», pregunté, porque incluso ahora, medio congelada, sangrando y maltrecha, no podía evitar que la desafiante respuesta subiera por mi garganta. Su boca se torció, no del todo una sonrisa. «Estás descalza en un bosque maldito en pleno invierno. Sangras de una herida que te causó otra persona y te encogiste cuando hablé». Su mirada se mantuvo firme en la mía, inquebrantable. «Estás huyendo». No dije nada. Se inclinó hacia adelante y añadió otro tronco al fuego. Las chispas subieron al cielo oscuro como estrellas que huían. «Mi nombre es Carlos», dijo, «y aquí estás a salvo. De lo que sea que huyas, no te seguirá a este bosque. Nada lo hace». «¿Por qué no?». Esa casi sonrisa de nuevo. «Porque este bosque es mío». Mi pulso se disparó. Lo miré de nuevo. Lo miré de verdad. Y esta vez noté cosas que había estado demasiado fría y desesperada para ver antes. La forma en que la luz del fuego parecía moverse a su alrededor de manera diferente, como si las llamas lo reconocieran.
la forma en que las sombras en el borde del claro parecían inclinarse hacia él en lugar de alejarse. El cordón de cuero alrededor de su cuello, que sostenía un único colgante, una garra tallada en piedra negra, descansando contra el hueco de su garganta. Y sus ojos, esos no eran ojos humanos, no del todo. El oro en ellos era demasiado brillante, demasiado profundo, y cuando la luz del fuego los atrapaba en el ángulo correcto, reflejaban como los de un depredador. «Eres un lobo», respiré. Carlos mantuvo mi mirada. No lo negó, no lo explicó. Simplemente me observó con esos ojos imposibles y esperó a ver qué haría yo con la verdad. Debería haber estado aterrorizada. Todas las historias que me habían contado sobre el rey lobo decían que debería estarlo. Eran salvajes, territoriales, posesivos sin razón. Tomaban lo que querían y destruían lo que no podían reclamar. Mi pueblo susurraba sobre ellos como los niños susurran sobre monstruos en la oscuridad. Pero yo acababa de huir de un hombre humano que me había comprado como ganado, y me costaba mucho sentir miedo por alguien que me había dado una capa de piel y un fuego cálido sin pedir nada a cambio. ¿Vas a hacerme daño?, pregunté. Algo cruzó por su expresión, rápido y feroz, y apenas controlado, como un relámpago detrás de las nubes. No, dijo, y la palabra salió más áspera que antes, como si la pregunta misma le hubiera herido. No voy a hacerte daño. Le creí. No sabía por qué. No lo conocía. Pero algo en mi pecho, algo más profundo que la lógica o el instinto de supervivencia, reconoció la verdad en su voz, de la misma manera que una brújula reconoce el norte. Me apreté más la piel alrededor del cuerpo y me acerqué al fuego. Se hizo un silencio espeso en el claro. Cuando miré a Carlos, el oro de sus ojos era más brillante que antes, ardiendo con algo que hacía que el fuego pareciera frío en comparación. Todo su cuerpo se había quedado inmóvil de una manera que no era calma. Era la quietud de un depredador a punto de moverse. «José», repitió, y el nombre sonó diferente en su boca, más pequeño, como algo que podría aplastar entre sus dientes. «¿Un mercader de qué pueblo?». Carlos parpadeó. La intensidad amainó, no se extinguió, sino que se controló, se retiró detrás de algo que parecía costarle un esfuerzo significativo. Me miró. «No haré nada que tú no quieras que haga, pero si él te sigue hasta aquí, el bosque se encargará de lo que tú no quieres que yo haga». Lo estudié a la luz del fuego. Este hombre, este rey lobo, con sus ojos imposibles y su furia controlada, y su gentileza cuidadosa y deliberada. «¿Por qué estás aquí, periodista?» «¿Y estás ahí?», pregunté, solo en medio de la noche. Algo cambió en su expresión. La dureza se suavizó solo un poco, convirtiéndose en algo que parecía casi vulnerable, porque a veces incluso los reyes necesitan estar lejos de su corte. «Eso no es una respuesta». «No», asintió, «no lo es». Estuvo en silencio un momento. «Perdí a alguien hace 3 años. Mi hermana. Se la llevaron unos asaltantes de la frontera sur. Para cuando la encontré, se detuvo, tragó saliva. La luz del fuego captó el movimiento de su garganta. Ya era demasiado tarde. Me dolió el pecho. Conocía ese tipo de dolor, el que no se desvanecía, el que simplemente se adentraba más hasta convertirse en parte de la arquitectura de quien eras. «Vengo al borde del bosque porque fue el último lugar donde la vi a salvo», dijo. Decía que amaba el bosque de espinos. Decía que los árboles le hablaban. Una pausa. «Vengo aquí para recordar cómo sonaba cuando reía». Sin pensar, extendí la mano y la puse sobre la suya. Su piel estaba increíblemente cálida, como si el fuego viviera dentro de él en lugar de a su lado. Y al contacto, algo me estremeció. No fue doloroso,
ni eléctrico, sino algo más profundo, un zumbido, bajo y resonante, como una cuerda que se pulsa en un instrumento. Sentí que el mundo entero se silenciaba a nuestro alrededor, y solo existía ese eco que vibraba en cada fibra de mi ser. Carlos se quedó completamente inmóvil. Sus ojos bajaron a nuestras manos unidas, y vi cómo sus pupilas se dilataban, el ámbar engullido por el negro por un instante antes de volver. Cuando me miró, su expresión era tan cruda que me dejó sin aliento. ¿Sientes eso?, preguntó, aunque no era una pregunta. Sí. No retiré la mano. ¿Qué es? Algo que necesito explicarte, pero no esta noche. Sus dedos se giraron bajo los míos, no para aferrarse, sino abriendo una invitación. Esta noche necesitas dormir, estás a salvo, yo mantendré el fuego encendido. Ni siquiera te conozco. No, dijo, pero lo harás. La certeza en su voz debería haberme asustado. En cambio, se asentó en mi pecho como calidez, como la primera respiración profunda después de casi ahogarme. Me encontré acurrucándome junto al fuego con su capa sobre los hombros y el sonido de su respiración constante como mi único ancla en la oscuridad. Dormí por primera vez en meses. Dormí sin soñar. El amanecer llegó gris y frío. Desperté con el sonido de voces, mi corazón martilleando, la piel resbalando de mi hombro. Encontré a Carlos de pie al borde del claro con otros 2 hombres. Eran altos, corpulentos, y se movían con la misma gracia depredadora que Carlos. Lobos. Podía verlo en su forma de moverse, en cómo sus ojos me seguían con una inteligencia rápida y evaluadora. Carlos se giró cuando me oyó moverme. Algo en su expresión cambió cuando me miró. Algo cálido y desprotegido que rápidamente moduló a la neutralidad. María, ellos son mis segundos, Ana y Juan. La más alta de las dos, de piel oscura y cabello muy corto, inclinó la cabeza. Mi señora. El otro, pelirrojo y de rasgos afilados, me lanzó una mirada de abierta curiosidad. «Traen noticias», dijo Carlos. Su voz había cambiado. Ahora era más dura. El rey, no el hombre junto al fuego. Un grupo de hombres de un pueblo al sur entró en los límites del bosque hace una hora, 3 de ellos armados. Se me encogió el estómago. José. Carlos apretó la mandíbula. Fueron advertidos. Los marcadores fronterizos son claros. Cualquiera que cruce a territorio reclamado sin permiso pierde su seguridad. Me miró y bajo el acero de su expresión pude ver la pregunta. ¿Qué quieres que haga? Me puse de pie. Tenía las piernas rígidas y los pies llagados, pero me puse de pie. Quiero enfrentarlo. Algo parecido al orgullo brilló en los ojos ámbar de Carlos. Asintió una vez, luego se volvió hacia Ana. Tráelos al claro del este ilesos. Por ahora. Juan, que se había mantenido en un segundo plano durante toda la mañana, me contó más tarde su visión de lo ocurrido. Él había visto a María, la fugitiva, la noche anterior cuando Carlos la trajo al campamento. Recordaba el miedo en sus ojos, pero también esa chispa indomable. Carlos me mandó a buscar un poco de leña, ¿sabes?, me dijo Juan. Cuando volví, estaban sentados, ella con su capa, hablando. Él nunca habla así con nadie. No desde lo de su hermana. Y esta mañana, cuando ella dijo que quería enfrentar a José, pensé que estaba loca. ¿Quién se atreve a ponerse de pie así contra todo? Pero Carlos la miró, y no era una mirada de sorpresa, era más bien reconocimiento, como si supiera exactamente el fuego que llevaba dentro. Me dijo, Ana, trae a esos hombres. Yo pensé que los iba a hacer pedazos de inmediato, pero esperó.
por ella. Nunca lo había visto esperar por nadie así. Para Juan no era solo una confrontación legal, era una especie de validación de María, una prueba de que ella era diferente. Él la veía como un alma valiente, un torbellino que había irrumpido en su mundo tranquilo y ordenado. Y Carlos, su rey, la estaba permitiendo ser ese torbellino. Eso le fascinaba. José y sus dos hombres estaban atados por las muñecas con cuerdas trenzadas, obligados a arrodillarse en el claro donde la luz de la mañana se filtraba por las copas en pálidos haces. «Me pertenece», intentó José, pero el bravucón hería se había drenado de su voz. «Pagué por ella. Es legal y vinculante». «Le pagaste a un hombre que no era suyo para vender», dijo María, y su voz no temblaba. No hubo consentimiento, no hubo ceremonia. Hubo un hombre borracho y un apretón de manos y 3 cabras, y nada de eso era mío. Se volvió hacia Carlos. Él la estaba mirando con la misma expresión de la noche anterior. Cálida, cruda, segura. «En las tierras del norte», dijo Carlos, dirigiéndose a José, pero mirando a María, «una persona no puede ser objeto de trueque ni vendida. Es la más antigua de nuestras leyes. No tienes derecho aquí. No tienes autoridad aquí y has traspasado tierras soberanas, lo que conlleva sus propias consecuencias». La boca de José se abrió y se cerró. Carlos lo miró entonces, y todo el peso de lo que era se asentó en el claro como un cambio de presión antes de una tormenta. «Regresarás a tu pueblo. Dirás a quien pregunte que María está bajo la protección del bosque de espinos y de su rey. No volverás a pronunciar su nombre. No volverás a enviar hombres tras ella. Y si alguna vez levantas una mano contra otra mujer, lo sabré y vendré». No era una amenaza. Era una promesa pronunciada con la certeza casual de alguien que afirma que el sol saldrá. José y sus hombres fueron escoltados hasta la frontera. Los vi irse y esperé sentir algo: alivio, triunfo, vindicación. En cambio, lo que sentí fue el peso repentino y abrumador de cada hora que había pasado sobreviviendo. Cada noche que había cerrado mi puerta con llave y escuchado los desvaríos borrachos de mi padre. Cada momento que había pasado siendo pequeña, silenciosa e invisible, porque ser vista significaba ser tomada. Mis rodillas cedieron. Carlos me atrapó. Sus brazos me rodearon tan rápido que no lo vi moverse. Una mano en mi espalda y otra acunando mi cabeza contra su pecho, y su calor era asombroso. Hundí mi rostro en la tela de su túnica y sentí su corazón latir contra mi mejilla, constante, fuerte y real. «Te tengo», murmuró contra mi cabello. «Te tengo». No lloré. Estaba demasiado exhausta para las lágrimas, pero temblaba. Y él me sostuvo a través de ello. Y no me dijo que era valiente o fuerte, o que todo iba a salir bien. Simplemente me sostuvo, su mano subiendo y bajando lentamente por mi espalda, su barbilla apoyada en la coronilla de mi cabeza, y me permitió desmoronarme en el único lugar donde me había sentido lo suficientemente segura para hacerlo. Pasaron los días. Me repetía a mí misma que dejaría el bosque de espinos cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando mis pies hubieran sanado, cuando tuviera un plan. Pero los días se estiraban en semanas y la idea de irme se hacía cada vez más extraña. Carlos nunca me pidió que me quedara. Me dio una habitación en su hogar, una extensa casa de piedra y madera anidada en lo profundo del bosque donde su manada vivía y trabajaba y discutía y reía. Me dio ropa y botas y comida y espacio. Me presentó a Ana, la curandera de la manada, quien limpió el corte sobre mi ojo y vendó mis pies heridos y me dijo que era bienvenida a quedarme todo el tiempo que quisiera,
con una calidez en su voz que me apretó la garganta. Él fue cuidadoso conmigo, deliberadamente, visiblemente cuidadoso, de una manera que me decía que entendía lo que significaba estar cerca de alguien que había sido herido. Nunca me tocó sin previo aviso. Nunca se interpuso entre una puerta y yo. Cuando hablábamos, que era todas las tardes junto al fuego en el salón principal del albergue, se sentaba frente a mí en lugar de a mi lado, dándome la distancia para elegir cuándo y cómo acortarla. Y lo hice, lentamente, de pequeñas maneras al principio, sentándome un asiento más cerca, pasándole una taza de té y dejando que mis dedos rozaran los suyos, quedándome dormida en la silla junto al fuego y despertando para encontrar su capa de nuevo sobre mí. Luego, de maneras más grandes, caminando con él por el bosque de espinos al anochecer, aprendiendo los caminos que su hermana había amado, escuchándole hablar del peso de liderar una manada que había sido fracturada por las incursiones del sur, observándole con su gente, la forma en que los escuchaba, la forma en que recordaba cada nombre y cada preocupación, la forma en que la aspereza en él se disolvía en algo suave cuando un niño de la manada le tiraba de la mano. Un momento, aquí tengo que parar un segundo. Pienso en todo esto ahora y parece un cuento de hadas, ¿verdad? Una mujer huye de un destino terrible, se encuentra con un rey lobo en un bosque encantado que, resulta, la estaba esperando, la protege, la sana y viven felices. Suena perfecto, demasiado perfecto. Y la verdad es que mientras lo vivía no se sentía así en absoluto. Se sentía confuso, tenía miedo, tenía momentos de ira, de tristeza. Me preguntaba si había saltado de una jaula a otra. Mi corazón seguía roto de la traición de mi padre, de la violencia de José. La calidez de Carlos era real, pero mis heridas también lo eran. Es fácil idealizar el pasado, pero los recuerdos de aquellos días están llenos de una mezcla extraña de esperanza y terror, de una confianza incipiente y una desconfianza arraigada. Creí en él, a veces sí, a veces no. Era un proceso lento y desordenado. Así es la vida, ¿no? Un caos precioso que no encaja en las historias que nos cuentan. De todos modos, volviendo a mi historia, a veces, cuando no podía dormir por la noche en el cómodo lecho de Carlos, en vez de pensar en la libertad, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los comerciantes en el mercado, a sus promesas huecas de riqueza fácil, pero ahora lo entendía de otra manera. El albergue, la calidez de la manada, las atenciones de Carlos, todo sonaba demasiado bueno, demasiado perfecto, como un sueño imposible, y la perfección, como había aprendido de la manera más dura, simplemente no existe. Lo que existía era la complejidad, el gris entre el blanco y el negro, y esa era la verdad en la que estaba aprendiendo a vivir, a pesar de lo confuso que se sentía todo. Me estaba enamorando. Lo sabía. Podía sentirlo en la forma en que mi pulso se aceleraba cada vez que entraba en una habitación, en la forma en que me sorprendía mirándole las manos, en la forma en que el zumbido, esa sensación que había empezado la noche en que lo toqué por primera vez, se hacía más fuerte, más cálido, más insistente. Fue Ana quien me lo dijo una mañana, mientras tomábamos té, con la precisión casual de alguien que había estado esperando que le preguntaran. ¿Sientes el vínculo? Preguntó, y no era una pregunta. Mi taza se detuvo a medio camino de mis labios. ¿El zumbido? Ana asintió. Sucede a veces, un reconocimiento entre dos personas que va más allá de la elección. No obliga, no controla, simplemente sabe.
Y Carlos también lo siente. Ana sonrió. Ese hombre ha estado caminando como si contuviera la respiración desde la noche en que te encontró. Así que sí, lo siente. Esa tarde no me senté al otro lado del fuego. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran, lo suficientemente cerca como para sentir su calor y oír el ligero jadeo en su respiración cuando me apoyé en su costado. Ana me contó lo del vínculo, dije. Carlos guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era áspera. Iba a decírtelo. Quería que tuvieras tiempo para elegir sin sentirte obligada por algo que no pediste. Lo miré. La luz del fuego convertía sus ojos ámbar en oro fundido, y podía ver todo lo que intentaba reprimir. El anhelo, el miedo, la esperanza desesperada y cuidadosa de un hombre que ya había perdido a alguien que amaba, y no podía soportar perder de nuevo. «Has sido tan cuidadoso conmigo», susurré. «Te merecías cuidado». «Lo sé». Extendí la mano y toqué su mandíbula. Sus ojos se cerraron brevemente, y un temblor le recorrió el cuerpo. Este hombre enorme y poderoso que podía partir el mundo por la mitad, temblando bajo mis dedos. «Pero no necesito que seas cuidadoso ahora mismo». Abrió los ojos. «María». La forma en que pronunció mi nombre, como si fuera sagrado, como si fuera la única palabra que alguna vez había necesitado. Me levanté sobre mis rodillas y pegué mi boca a la suya, y el vínculo entre nosotros se encendió como un fuego que había estado esperando aire. Su mano subió para acunar mi rostro, suave, imposiblemente suave para alguien con tanta fuerza, y me devolvió el beso con una ternura que me abrió de maneras que no sabía que aún estaban cerradas. Cuando nos separamos, su frente descansaba sobre la mía, y su respiración era irregular, y podía sentir su corazón martilleando en cada punto donde nuestros cuerpos se tocaban. «¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar, honestamente?», pregunté al aire, sintiendo el calor de su aliento. ¿Se habrían entregado a esa certeza? «No voy a dejar el bosque de espinos», dije. «Lo sé». Su pulgar trastó mi pómulo. «Te habría dejado si hubieras querido, pero te habría seguido hasta el fin del mundo para asegurarme de que estuvieras a salvo». Reí. Era una risa húmeda, temblorosa y real, y sus brazos se apretaron a mi alrededor, tirándome a su regazo, mi cabeza escondida bajo su barbilla y su rostro enterrado en mi cabello. «Quédate», dijo, y su voz se quebró con la palabra. Este rey, este lobo, este hombre que se había sentado junto a un fuego en un bosque maldito porque extrañaba el sonido de la risa de su hermana. «Quédate conmigo». «Ya estoy aquí», susurré. «Ya soy tuya». 2 meses después, el bosque de espinos estaba en plena floración. La frontera sur había sido reforzada. La alianza de la manada con 2 territorios vecinos se había formalizado, y el albergue de piedra se había ampliado para dar cabida al creciente número de familias que elegían establecerse bajo la protección de Carlos. Estaba de pie en los escalones de entrada del albergue a la luz de la mañana, con una taza de té calentando mis manos, observando a un grupo de niños perseguirse entre las flores silvestres que habían brotado por todo el claro. Ana me había dicho que las flores eran la respuesta del bosque al vínculo, que el bosque de espinos reconocía la felicidad de su rey y lo celebraba de la única manera que sabía. Me pareció la cosa más ridícula y hermosa que había oído nunca. Unos brazos se deslizaron por mi cintura por detrás. Unos labios cálidos se posaron en la curva de mi cuello. «Estás levantada temprano», murmuró Carlos contra mi piel. «¿No pudiste dormir?» Me apoyé en él. Demasiadas flores que mirar. Él rió,
bajo y cálido, y el sonido todavía me dolía en el pecho de la mejor manera posible. Me giré entre sus brazos y lo miré. Sus ojos ámbar eran suaves, los bordes duros que lo habían definido cuando lo conocí, suavizados por 2 meses de algo que no se había permitido sentir en años. Toqué el colgante de piedra negra en su garganta. Ahora me había hablado de él, de cómo su hermana se lo había tallado el invierno antes de que se la llevaran, de cómo lo había llevado puesto cada día desde entonces, un talismán y una herida a la vez. A ella le habrías caído bien, dijo en voz baja. ¿Tú crees? Lo sé. Eres terca y valiente, golpeaste a un hombre con un candelabro y corriste descalza a un bosque maldito. Habría pensado que eras magnífica. Sonreí. La cicatriz sobre mi ojo se había desvanecido a una línea fina y pálida. Mis pies habían sanado. Las pesadillas venían con menos frecuencia ahora. Y cuando lo hacían, Carlos estaba allí, cálido y sólido a mi lado, su voz tirándome de nuevo de la oscuridad. Me empiné sobre los dedos de los pies y lo besé, suave y lento y sin prisas, la forma en que lo besaba cuando quería que sintiera cada cosa para la que aún no tenía palabras. Te amo, dije contra su boca. Tú, hombre imposible, paciente, aterrador, te amo. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Apretó su frente contra la mía, y cuando habló, su voz estaba densa con el tipo de emoción que había pasado toda su vida manteniendo encerrada tras muros. Corriste hacia mi bosque, dijo, medio congelada, sangrando y furiosa. Y supe en el momento en que te vi, supe. Supiste que se apartó lo suficiente para mirarme. La luz de la mañana atrapó sus ojos, convirtiéndolos en oro líquido, y la expresión de su rostro era la cosa más abierta, más vulnerable, más absolutamente desprotegida que jamás había visto. Que te había estado esperando en el borde de este bosque, solo que no sabía que eras tú a quien esperaba. Mis ojos ardían, hundí mi rostro en su pecho y sentí su corazón latir contra mi mejilla. Y más allá de nosotros, los niños reían y las flores silvestres se mecían en una brisa que olía a pino y a madera y a hogar. Había corrido hacia el bosque de espinos sin nada, sin zapatos, sin plan, sin esperanza. Había encontrado, bueno, no sé si he encontrado un final. Es una historia sin final, ¿verdad? Y hoy, aquí estoy. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. A veces me pregunto si fue una locura, si cometí un error en esa desesperación. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, supongo. Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es mía. Y eso, al menos, es un comienzo.